El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, muy bien. 6:25. Gracias por la generosa sintonía, gracias por amplificar nuestra señal informativa, por compartir este espacio, por discrepar también con lo que decimos, con lo que pensamos. Es lo legítimo en una democracia. Es absolutamente legítimo la discrepancia. Hay que discrepar siempre. Hay que ser críticos con el estado de cosas que tenemos en el Ecuador. Y claro, la decisión de ayer de la Corte Constitucional es una decisión absolutamente trascendente que va a generar polémica. Va a generar polémica. Aquí en el Ecuador, yo siento que ha habido 3 temas sobre los cuales en los últimos tiempos se ha generado mucho ruido, que los han asociado a temas de formación, a temas de valores, a temas de ideologías, a temas de creencias, a temas de cultos. En el Ecuador hay libertad de cultos. El uno, el del matrimonio civil igualitario, que a algunos les causó escozor en este país. Escozor, el matrimonio civil igualitario. El otro, el del aborto por violación, la despenalización del aborto por violación. Y el otro, la posibilidad de la despenalización del consumo de marihuana o de cannabis. Son temas complejos, terminan siendo temas complejos, pero la sociedad ecuatoriana, amable audiencia, tiene que comenzar primero a ver lo que pasa en su entorno, lo que pasa en el resto del planeta. Segundo, a entender que el Ecuador versión 2021 no es el Ecuador versión 1970, no es el Ecuador versión 1960, no es el Ecuador versión 1950. La visión de nuestros abuelos, de nuestros padres, nuestra propia visión, seguramente es distinta a la visión de nuestros hijos e hijas. Les habla, y perdón que lo haga en primera persona, querida audiencia, les habla un padre de 2 chicos que tienen una visión totalmente distinta a la mía. Ideológicamente mi hijo tiene una visión distinta a la mía, y mi visión ideológicamente es distinta a la de mi papá. No tengo yo, nada me obliga a mí a pensar igual que mi padre, a quien amo y respeto, y a quien le debo el amor a esta profesión. Nada me obliga a pensar igual que mi madre, a quien amo y respeto. Y a mi hijo nada le obliga a pensar igual que yo. Mi hijo y mi hija tienen la libertad de pensar como ellos quieran porque tienen su autonomía de pensamiento. Tengo un hijo de 26 años, una hija de 25, ya son adultos. Yo los sigo viendo como mis niños. Pero ellos tienen una concepción totalmente distinta. Y seguramente les pasa esto a muchos de ustedes. Ayer, por ejemplo, hubo, me parece a mí, una actitud totalmente equivocada, y se lo digo le digo públicamente al doctor Arturo Moscoso, cuya formación la respeto. Siempre he habido con él una relación de respeto en medio de la discrepancia. Yo lo respeto y sé que él me respeta a mí, pero creo que ayer el doctor Moscoso tuvo una postura errónea al haber cuestionado la posición de la hija de Rafael Correa, la de Anne Dominique. Anne Dominique Correa Malherbe no piensa como su padre, Rafael Correa Delgado, en el tema de la despenalización del aborto por violación. Y no puede ser que ayer haya sido estigmatizada la hija de Correa por el pensamiento de su padre. O sea, ¿por qué Anne Dominique tiene que responder por la visión de su padre? Es parte un poquito de lo que pasa y es parte del debate público. Nuestros hijos, nuestras hijas tienen una visión distinta. El mundo hoy piensa de otra manera. Yo creo que ayer, en función de aquello, 7 de 9 magistrados de la Corte Constitucional han hecho lo que corresponde. Y abramos un poco la mente y analicemos la realidad de las mujeres ecuatorianas. Porque aquí no se trata, como dicen algunos,
como creen algunos, que luego de esta resolución de la Corte, todas las mujeres se van a dedicar al frenético hedonismo sexual, o la frenética actividad sexual, que significa el hedonismo. Ese es el hedonismo. La frenética actividad sexual, ya con esta normativa, ¿no? O sea, a veces somos como sociedad tan pequeños en el análisis que nos quedamos en esas superficialidades. No es que con la decisión de ayer están impulsando el hedonismo, la frenética actividad sexual. No es que con la decisión de ayer resulta que todas las mujeres van a tener vía libre para abortar. Porque así no funciona. Yo sé que muchos de ustedes van a discrepar con mi visión. Yo les ruego que respeten la visión, aunque no la compartan, como yo haré lo propio con la de ustedes. Esta visión que yo les estoy diciendo, yo la he tenido desde hace rato. Yo le he comentado, para quienes me siguen hace mucho tiempo, saben perfectamente que yo estaba de acuerdo con el matrimonio civil igualitario y que estoy de acuerdo con la decisión del día de ayer. Que critiqué abiertamente, públicamente, que la Asamblea Nacional no haya tenido los arrestos para incorporar este tema en las reformas al Código Orgánico Integral Penal, pese al ofrecimiento de algunas legisladoras que luego hicieron mutis por el foro, no asomaron en las sesiones o simplemente no votaron o votaron en contra de lo que le habían anunciado a la opinión pública. Abramos un poco la mente. E insisto, no es que con la decisión de ayer automáticamente se está dando paso a la frenética actividad sexual. No es que con la decisión de ayer todas las mujeres van a tener luz verde para abortar. Ese es un tema que se circunscribe al aborto por violación y al hecho de que si mañana o pasado una mujer decide abortar porque concibió fruto de su violación, no le van a perseguir judicialmente. No la van a meter presa. O sea, tenemos que abrir un poco la mente y tratar de entender la naturaleza de lo que ayer se aprobó en la Corte Constitucional. Tratar de comprenderlo. Y tener mayor empatía. A ratos falta eso en el Ecuador. Falta empatía. Empatía con la mujer violada. Y yo les insisto, yo soy padre de una chica de 25 años. Yo me pongo, trato de ponerme los zapatos de mi hija. Yo les pido a ustedes que hagan lo mismo. Yo tengo mis valores, tengo mi convicción. Soy católico, lo he dicho. Soy católico y pecador. Y lo he dicho. Pero creo en Dios, creo en un ser superior. Oro. Le pido al Creador que me ilumine. Es mi creencia. Mi creencia. Pero dentro de esa creencia, dentro de esos valores con los cuales me formé, con los cuales crecí, etcétera, yo también entiendo que hoy el mundo ha cambiado. Que las realidades han superado a las creencias que uno puede tener o con las cuales uno se pudo haber formado. Y tal vez seguramente eso uno puede encontrar cuando revisa las cifras, ¿no? Las cifras de violaciones o las cifras de violencia contra la mujer. Y esto, amable audiencia, además, este debate que ha desembocado en la despenalización del aborto por violación debería servir además para abordar otros temas que están allí y que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver con la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver con el entorno familiar, que es donde más ocurren los casos de violencia sexual. En el entorno familiar. Me compartía unos datos la querida politóloga Grace Jiménez desde Cuenca. En Ecuador, 1 de cada 10 mujeres menciona haber sufrido algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años. Las adolescentes y niñas que reportan haber sido agredidas sexualmente tienen 3.1 veces más riesgo de quedar embarazadas durante el transcurso de la niñez y adolescencia que aquellas que no refieren haber vivido esa experiencia.
La criminalización del aborto, especialmente en el caso de mujeres cuyo embarazo es producto de violación, es incompatible con su derecho a no sufrir torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. La depresión, ansiedad, estrés, afectaciones en la salud mental y física de las víctimas de violación a causa de un embarazo no deseado y la falta de opciones para acceder a un aborto seguro son constantes. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros, creo que se refiere a versus Costa Rica, señala que la falta de atención médica puede producir angustia, ansiedad, vulnera por tanto el derecho a la integridad. Las víctimas de violencia sexual requieren acceder a abortos legales. Este dato es demoledor, el que les voy a decir, demoledor. Según la Fiscalía General del Estado, se reciben 11 denuncias diarias por el delito de violación. 11 denuncias diarias por el delito de violación. Las principales víctimas son niñas menores de 14 años y los principales perpetradores, personas del entorno cercano en el 95% de los casos. ¿Cuál es el entorno cercano? Padres, padrastros, tíos, abuelos, primos, etcétera. Es una realidad. Aquí están datos duros que no se los inventa este periodista, ni se los inventa el movimiento feminista, son datos que maneja la Fiscalía General del Estado. 11 denuncias diarias por el delito de violación. Las principales víctimas, niñas menores de 14 años, y en el 95% de los casos denunciados, los perpetradores corresponden al círculo familiar. Ese es el tema que hay que atacar. Amable audiencia, este es el tema que hay que atacar. O sea, ahora, y con su legítimo derecho, hay un segmento de la sociedad ecuatoriana que no está de acuerdo, y tiene el derecho ese segmento de la sociedad de no estar de acuerdo. Pero yo le pido a ese mismo segmento de la sociedad que miremos estas cifras y que entendamos que el debate va más allá de la decisión de la Corte. El debate es este: los altos niveles de violencia en el entorno familiar que muchas veces desembocan en denuncias de violación. Y estas cifras son las que tienen que cambiar. Estas. El que la mujer, el que la niña, el que la adolescente que haya sido violada, que haya sido ultrajada, que haya sido vejada, reciba atención oportuna por parte del Estado. Que un médico no le niegue la atención, que no la revictimicen. Esos son temas complementarios, totalmente consustanciales con el debate que estamos generando a esta hora, querida audiencia. Abramos un poco la mirada en ese sentido y tengamos empatía con la mujer. Comparto el aporte de la jurista Jessica Jaramillo, quien también ha sido parte de esta lucha, ¿no? Hay que ajustar con esto Judicatura y Fiscalía para que actúen rápidamente. Las investigaciones demoran y se revictimizan. Este es un tema de fondo. ¿Por qué tarda tanto una investigación cuando una mujer, una niña, un adolescente necesita justicia? Y aquí también le saludo y le envío un abrazo a la querida colega Andrea Orbe. Ojo, que estas cifras que acabo de decir, que me compartió Grace Jiménez sobre la Fiscalía, corresponden a las denuncias presentadas. Y lo que me dice Andrés es cierto. Y aquellos que no denuncian o aquellas que no presentan denuncias por el temor, porque tal vez no creen en el sistema, porque asumen que será perder el tiempo. Creo yo, querida audiencia, digo, este tema es para debatirlo, pero creo que hay que, dentro de ese debate, mirar estas otras aristas que estoy mencionando. Es legítimo que haya un segmento de la sociedad que no esté de acuerdo. Es totalmente legítimo. Si a mí me preguntan, y esto lo he dicho en varias ocasiones, si a mí me preguntan si estoy de acuerdo con la despenalización total del aborto, yo ahí tengo un conflicto personal. Yo. Estoy seguro que hay gente que no tendrá un conflicto personal por eso. Yo sí tengo un conflicto personal. En lo personal, yo sí tengo un conflicto con pensar en el aborto total. Pero creo que es un tema que algún rato habrá que debatirlo. No sé si esta generación o la próxima, o si después de un par de generaciones, habrá que debatir este tema algún día. Si a mí me preguntan hoy, yo tengo ese conflicto. Yo no estoy de acuerdo con una despenalización total del aborto. Es mi opinión. Es mi opinión. Pero hay que debatirlo.
hay que pensarlo, hay que analizarlo. Sobre este caso en particular yo estoy totalmente de acuerdo. La despenalización del aborto por violación. Totalmente de acuerdo. Porque hay que pensar en esa mujer, en esa niña, en esa adolescente, que puede ser nuestro familiar, puede ser nuestra hija, que concibió fruto de una violación. Tamara Hidrobo me dice si me animo a hablar del aborto libre. hay que hablar, Tamara, hay que hablar. Hay que hablar. Es complejo el tema, es complejo. Es complejo porque, claro, yo entiendo también la posición de la querida Pame Cantos, que le leo a los tiempos. Hola, Pame. Pame tiene una, y es legítimo, Pame es madre, tiene una posición totalmente contraria. Ella dice, el más inocente es el que paga. ¿Qué pasa con los violadores del entorno? A ellos no les pasa nada. Eso digo, es un tema del sistema. Yo respeto la postura de Pame. Le envío un abrazo hasta Manabí, que siempre nos escucha. Respeto esa postura. Hay que respetar esas posturas. Yo tengo la mía y seguramente muchos de ustedes tienen la propia. El tema es que lo de ayer me parece a mí allana un nuevo camino para que este Ecuador empiece a ponerse a tono con estándares internacionales. Con estándares internacionales. Ecuador hoy ha amanecido con un pensamiento distinto. Te puede gustar o no. Puedes o no estar de acuerdo. Hoy Ecuador amanece con una visión distinta sobre este tema en particular. Yo insisto, y no me caigan los que están en contra, pues mi visión, que la he tenido hace rato. Yo sí estoy de acuerdo con la despenalización del aborto por violación. Y creo que ayer la Corte Constitucional ha hecho lo que correspondía hacer a la Asamblea en su momento, y la Asamblea no tuvo los arrestos para tomar una decisión en ese sentido. Y esta visión, yo quiero decirles, la que les estoy expresando en este momento, yo mismo la he ido evolucionando con el paso de los años. Al entrevistar a mucha gente, al entender las luchas, siendo reportero de noticias, habiendo cubierto un montón de temas asociados justamente a violencia intrafamiliar, dialogando con gente como la propia Jessica Jaramillo, que siempre me ha aportado con su visión respecto de este tema, con Anabel Guerrero, que ayer la tuvimos en el espacio digital, con Tamara Hidrobo, con quien hemos desarrollado una muy estrecha amistad, que también me ha hecho entender muchas cosas sobre estos temas, con Virginia Gómez de la Torre, con quien también hemos compartido estos espacios, con Margarita Carranco en su momento, a quien no la veo hace tiempo. A uno le permiten entender las cosas de otra manera. Y me pasó lo mismo con el tema del matrimonio civil igualitario, con cuya decisión en la Corte Constitucional estuve totalmente de acuerdo, conversando con Pamela Troya, conversando con Efraín Soria, con Freddy Lobato, con el doctor Cristian Paula. Uno termina entendiendo determinadas cosas, comprendiendo determinadas visiones y asumiendo que el Ecuador no puede seguir anquilosado en el pasado. Tiene que tener una visión distinta. Tiene que ir hacia adelante, mirando obviamente los cambios planetarios, porque esta no es una novelería que se le ocurrió aquí a la gente en el Ecuador. No es una novelería en el Ecuador. Analicemos lo que pasa en otros países. Pero digo, está allí para la discusión. Se ha tomado una decisión con la que en lo personal estoy totalmente de acuerdo, y lo hablaremos más adelante con Silvia Buendía. Una cosa adicional sobre este tema. Yo ayer decía en la tarde, y yo ratifico, a mí me causó una grata sorpresa y una grata impresión la postura del presidente electo. Sí, termina siendo pragmática, sí. ¿Termina siendo una postura política? Por supuesto que sí. Es una postura política la que asume Lasso ayer. Cuando Lasso anticipa su respeto, aunque no comparte la visión de la Corte Constitucional, su respeto a la decisión de despenalizar el aborto por violación. Todos sabemos cuál es la visión de Lasso. Todos sabemos cuál es la visión de Lasso. Lasso es conservador. Su señora esposa generó un tuit que fue muy polémico hace 2 días. Muy polémico ese tuit hace 2 días. Creo yo que incluso hubo una polémica exagerada por parte de algunos contra la señora Lasso, la señora de Lasso.
pues, su visión. La visión de Lasso la conocemos, la conocíamos. Lasso no estaba de acuerdo con la despenalización del aborto en ningún caso. Yo la entrevisté un montón de veces al ahora presidente electo y le hice un montón de veces la misma pregunta y Lasso nunca estuvo de acuerdo con este tema. Lasso ha ratificado su desacuerdo, pero también ha anticipado su respeto a la decisión de la Corte Constitucional. Es una postura política que creo yo se ajusta al momento que requiere el país. Este momento es lo que se requiere, políticamente hablando. Lasso ayer con ese comunicado, entiendo que bien asesorado, el presidente electo, ha expresado su respeto a una decisión de un organismo que se supone independiente. Y aquí, por ejemplo, yo venía reflexionando ayer luego de que leí el comunicado de Lasso. Estamos sorprendidos en el Ecuador por algo que debería ser normal. Pero sorprendidos por algo que debería ser normal, el respeto a la institucionalidad. O sea, tan mal hemos estado en el Ecuador, les pregunto, queridos oyentes, televidentes, internautas. Tan mal hemos estado en el Ecuador que nos acostumbramos a que no se respete la independencia de las funciones del Estado, que nos acostumbramos a que el poder político de turno, cualquiera, se inmiscuya, cuestione, vete las decisiones de las otras funciones del Estado, que ayer nos sorprendemos de la postura asumida por el presidente electo de la República de respetar una decisión de un organismo que no pertenece a la función ejecutiva y que por su propia naturaleza es totalmente independiente del Ejecutivo. Creo que eso en algún momento hay que analizarlo. O sea, ha causado tanta sorpresa porque este país ha estado acostumbrado al irrespeto de las decisiones de la autoridad. A que la Fiscalía, por ejemplo, deberían quitarle la cuenta Twitter a la fiscal Salazar. Yo creo que la fiscal Salazar no debería tener cuenta Twitter. Y si tiene cuenta Twitter, no debería en su cuenta Twitter pronunciarse sobre casos o sobre decisiones de las cortes. No debería. Por la propia naturaleza de sus funciones. Por el trabajo que hace la fiscal. A la fiscal, cuando no le gusta alguna decisión de la Administración de Justicia, inmediatamente la cuestiona a través de su cuenta Twitter. Y yo creo que por ahí no va la cosa. Porque estamos hablando de la independencia de las decisiones de los organismos competentes, de las funciones del Estado. Pero digo, menciono este ejemplo para que vean cómo funciona la cosa. Y claro, en el periodo gubernamental anterior, sobre estos temas mismo del matrimonio civil igualitario, del aborto por violación, la postura que había asumido el entonces presidente de la República. Y era muy difícil que la Corte Constitucional o que otros organismos como la propia Asamblea se atrevan a hablar de este tema. Acuérdense lo que pasó con las 3 legisladoras que fueron sancionadas en diciembre del año 2013 porque estaban de acuerdo con este tema. Me refiero a Paola Pavón, a Soledad Buendía y a Gina Godoy, que fueron sancionadas por este tema. Porque aquí en el Ecuador no hemos estado acostumbrados al respeto a las decisiones independientes. No hemos entendido la independencia de las funciones del Estado. Nos hemos acostumbrado a que el poder político de turno, ya antes Correa, después Moreno, mañana Lasso, antes Durán Ballén, antes Febres Cordero, antes Borja, antes Bucarán, antes Maguad, etcétera. Nos acostumbramos a que siempre el poder político de turno y aquellos que han ostentado el poder sin haber ganado las elecciones, o aquellos que han ostentado el poder tras el poder, como ciertas organizaciones políticas, nos hemos acostumbrado a que tengan injerencia directa en las decisiones de las otras funciones del Estado. Entonces aquí ha llamado poderosamente la atención y se habla del demócrata, cuando esto debería ser la regla y no la excepción. Esto debería ser la regla. La regla. Yo insisto, fue un mensaje adecuado para el momento político, el mensaje del presidente electo de la República. Mensaje adecuado para el momento político. Y veamos cómo se va a instrumentar estas decisiones ya en la práctica, ¿no? Cómo se van a tomar decisiones en la práctica. A ver, me envían algo por acá.
para poder hablar del otro tema polémico de ayer. Gracias al ingeniero Carlos Páez. Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no morir. Qué gran mensaje, ¿eh? Educación para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no morir. No se queden en el debate de la actividad sexual frenética. No va por ahí la cosa. No se queden tampoco solamente con la decisión de la Corte de ayer. Empecemos por el tema de educación. 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 Justicia. Y reparación. Justicia. Frase cliché. Justicia que tarda no llega, pero es real. Justicia que tarda no sirve. O no es justicia. Justicia que tarda no es justicia. Frase cliché que se ajusta totalmente a la realidad. Nuestras niñas, nuestras adolescentes, nuestras mujeres necesitan justicia. Justicia oportuna, justicia rápida. Y me encantó esta reflexión. Educación para decidir, anticonceptivos para abortar, aborto seguro para no morir. Por ahí va la cosa. Por ahí debería venir el debate posterior. A ver. Vamos rápidamente a hablar del otro tema. Yo me quedé espeluznado, por el crimen de Harrison Salcedo ayer. Lo vamos a conversar ya mismo con un especialista en materia de seguridad, pero no sé ustedes, a mí no deja de espeluznarme. Yo no voy a normalizar. Ayer en el programa de la tarde alguien decía, bueno, ustedes se sorprenden porque pasa en Quito, pero esto pasa siempre, o ha pasado siempre en Guayaquil, ha pasado siempre en Manabí, ha pasado siempre en el Oriente, que no sé qué. No podemos normalizar la violencia. No podemos normalizar la violencia. No podemos normalizar la violencia. El Ecuador no puede caer en una espiral de violencia que ya se haga cotidiana para el común de los ciudadanos. O sea, mirémonos en los espejos de nuestros vecinos. Mirémonos en la Colombia que durante medio siglo tuvo a la violencia como un plato de cada día. Representada en dos guerrillas, en varios movimientos subversivos y en grupos paramilitares. Queremos ser como Colombia, normalizando la violencia. Queremos ser como el Perú de los 70s, 80s. Normalizando el terrorismo. Queremos ser como Sinaloa, normalizando igualmente una sociedad secuestrada por grupos narcodelictivos. Queremos ser así. No podemos normalizar la violencia. No me digan a mí que porque los sicariatos han sido cosa de todos los días, normales, en determinados sectores del país, uno no puede dejar de sorprenderse y de espeluznarse. Yo sí me espeluzno. Ayer lo de Harrison Salcedo a mí me espeluznó. Fue espeluznante. Igual que lo que pasó con Efraín Ruales, guardando las distancias. Igual que lo que pasó con Efraín Ruales. Al estilo sicariato. Los mandaron a matar. Ya la Administración de Justicia, ya las investigaciones deben avanzar para determinar qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué mataron a Harrison Salcedo? Pero aquí, digamos, luego del asesinato de Salcedo, resulta que ya se lo ha estigmatizado por su condición de abogado. Ya se lo ha estigmatizado. Y ahora el abogado, resulta que lo señalan, lo estigmatizan por sus clientes. Entonces, claro, como Salcedo fue el abogado de alias Rasquiña, como Salcedo fue el abogado de Jorge Glass, como Salcedo fue el abogado en la primera parte de la defensa de Eliseo Azuero, como Salcedo fue el abogado de dos agentes de tránsito metropolitanos que estaban vinculados en el tema de los israelíes y Jacobo Bucarán, y automáticamente la gente, o sea, aquí hay gente que cree que se cree agente de CSI, deberían trabajar en el FBI. Ya estaban haciendo conjeturas, ya estaban generando las conjeturas y cuestionando al abogado por el delito de ser abogado. Vean, queridos amigos y amigas, hasta el más contumaz violador, hasta el más execrable asesino tiene derecho a un abogado, para que lo sepa. Para eso existen los abogados. Y si ningún abogado privado quiere defender a una persona,
porque tal vez el delito del que está acusado va en contra de sus valores o de sus principios, que el abogado puede escoger no defender a determinada persona. Para eso están los abogados que le pone el Estado, pues. Para eso existe la Defensoría Pública. Algunos se ponen bravos por eso. ¿Y cómo es posible que el abogado defienda al delincuente? El delincuente tiene derecho a la justicia también, pues. Son conceptos que a veces no entienden los más radicales. Estigmatizar a Harrison Salcedo, asesinado el día de ayer, por su condición de abogado y porque defendía a determinados personajes que a algunos les cae mal o les parecen impresentables, ¿ya? Me parece a mí totalmente inadecuado. Totalmente inadecuado. Dejen que la policía investigue. Dejen que se hagan las investigaciones. Me han hablado en estas horas, gracias Cris, me han hablado de las fotos del TikTok, de los videos del TikTok, ni las he visto. Tampoco me interesa. A mí no me interesa. A mí en lo personal no me interesa. A mí lo que me interesa es lo de fondo. ¿Qué es lo de fondo? La espiral de violencia. Eso es lo que me interesa a mí. Y no me interesa la vida privada de la gente. No me interesa. Me interesa a mí lo de fondo. Lo de fondo es que hay una sensación de mayor inseguridad, de que hay, digamos, esta sensación de que uno sale a la calle y no se puede sentir seguro. Yo salgo de mi casa muy temprano y créanme, miro a todos los lados. Es de terror. Es de terror. Y yo creo que por ahí va el debate. Por ahí va el análisis. Y volvemos a lo que hemos dicho en varias ocasiones en este espacio. Desgraciadamente estos 4 años de un gobierno al que le quedan 25 días. Anótelo para su contador, por favor, querido oyente, televidente, internauta. 25 días le quedan al gobierno del presidente Moreno. 25 días. Este gobierno al que le quedan 25 días no tomó en serio los temas de seguridad. No tomó en serio los temas de seguridad. Sé que poco o nada se ha hablado, hemos sido muy coyunturales, ya nadie se acuerda de la violencia en la frontera, ya nadie habla del tema. Desarticularon el Ministerio del Interior y lo convirtieron en un Ministerio de la Política, cuando el Ministerio del Interior tenía una naturaleza vinculada a la seguridad. Lo convirtieron en un Ministerio de Gobierno para hablar de temas políticos, porque lamentablemente el gobierno del presidente Moreno durante prácticamente los 4 años se dedicó a los temas políticos. A los temas políticos. Olvidándose, por ejemplo, de los temas de seguridad. Y para muestra, por favor, veamos lo que está pasando en el sistema de rehabilitación social. Eliminaron el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que era el encargado, que tenía toda la estructura administrativa de las cárceles de este país. Crearon ahí una dependencia de nivel inferior a la que le ha rebasado la crisis carcelaria. Hemos tenido varias declaratorias en los últimos 3 años, varias declaratorias de estado de excepción en las cárceles del país. Hace pocas semanas, ¿se acuerdan ustedes la última crisis carcelaria? 74 privados de libertad asesinados. Y unos asesinatos de horror, con decapitados, etcétera. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó pocos días después? Presentaron con gran pompa, pues fue una cosa pomposísima, la entrega en un gesto de buena voluntad de las armas que tenían los reos de un centro de privación de libertad. Creo que fue en la cárcel de Rodeo, Manabí, me parece, si la memoria no me es infiel. Como que estuviera permitido en condiciones normales que un privado de libertad tenga celulares, tenga armas blancas, tenga armas de fuego. Pero lo presentaron como un lograzo. Como un lograzo. La entrega, la devolución de las armas como un gesto de buena voluntad porque están cansados de la violencia. Vamos. ¿Cuáles han sido los cambios estructurales que se han generado sobre el sistema de rehabilitación social? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido la política de seguridad del gobierno del presidente Moreno? Si básicamente su ministerio, que debía encargarse de los temas de seguridad interna, lo desarticuló para convertirlo en un ministerio de política. Así fue.
Y este es un reto que se le viene al presidente electo, de cuya visión de seguridad yo no tengo, en realidad, no tengo claridad. Creo que a esta hora Lasso debe presentar al país a quienes integrarán su frente de seguridad y cuál va a ser la política en esa materia. No hablo de Moreno porque el gobierno del presidente Moreno está de salida, poco más de 3 semanas. Pero está claro que el tema de la seguridad le quedó grande, muy grande al gobierno del presidente Moreno. No se enfocaron en el tema de seguridad. Lo vamos a hablar ya mismo con una catedrática. En punto a las 7 de la mañana aquí en A Primera Hora. Gracias por los comentarios, gracias por la gentileza de amplificar esta señal, gracias por compartir, gracias por discrepar. Esa es la democracia y esa es la libertad de expresión. Yo valoro, créanme, valoro su sintonía, valoro que discrepen con este periodista porque este periodista no es dueño de la verdad. Solamente opina con base en lo que uno cree. Y qué bueno que a ratos compartan, pero también a ratos discrepen con lo que uno dice. Son temas para el debate público que los vamos a abordar el día de hoy.